Hola, muy buenas tardes a todos los filopedistas, muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenidos a este canal de filosofía, estética, crítica, cuestiones filosóficas y culturales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre ontología y estética y también sobre axiología o teoría de los valores. Bueno, la temática concierne mucho a la crítica, porque la crítica precisamente está es valorando una obra. Y en ese sentido, pues la estética y la axiología diríamos que colindan o están muy próximas. Y vamos a hacer una base filosófica o ontológica sobre precisamente los valores. El contexto va a ser básicamente la obra del padre Manuel García Morante, las lecciones preliminares de filosofía, sobre todo sus capítulos o lecciones más bien 22, 23 y 24, sobre todo la 22 y la 24, en el que trata estas cuestiones. El padre Manuel García Morante es un tipo muy curioso, masón, convertido al catolicismo. Esta seña de la mano escondida, bueno, indica una afiliación a la masonería. Tipo muy curioso, traductor de Kant, de Husserl, muy en la línea fenomenológica a partir de Husserl precisamente, de Scheller, Heidegger y Ortega y Gasset. Y bueno, pues vamos a ver qué nos tiene, qué nos enseña este señor tan curioso sobre los valores. Entonces, bueno, el método que va a usar el padre Manuel García Morente es precisamente el fenomenológico. Decía Husserl que la fenomenología es precisamente un método. Si quieren saber más a fondo qué es la fenomenología, voy a dejar un comentario fijado o en la descripción un artículo que lo explica bastante bien, pero rápidamente diremos que es una descripción en primera persona vivencial de los fenómenos, de ahí viene el nombre fenomenología, y va a hallar estructuras de conciencia y de vida que se manifiesten objetivamente. Es un subjetivismo, pero para hallar estructuras objetivas. Y aquí una ilustración muy diciente es la de Ernst Mach, el autorretrato que vemos acá en esta primera imagen. Ernst Mach. Entonces este retrato machista eh, explica precisamente la experiencia subjetiva o la ilustra bastante bien, ¿no? Está el punto de vista individual en primera persona. Y también ayuda a entender qué es la fenomenología, este cuadro de René Magritte, Espejo Roto, en el que precisamente se ve la relación del sujeto con el objeto. Esta relación es, dice la fenomenología, intencional, es decir, el sujeto se está abriendo vivencialmente al mundo que experimenta. Y bueno, si siendo esta caracterización escueta pero suficiente, vamos a pasar entonces a la ontología. Ya tenemos un método, ahora vamos a colocar las bases de qué son los valores. Entonces, ¿qué son los valores? Bueno, dice García Morente siguiendo a Lotze que los valores no son, es decir, son un no ser, una nada, se puede decir. Los valores no son, sino que valen, dice con Lotze. Veremos qué quiere decir esto en todo el video, pero antes de eso hay que decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí es? ¿Qué es el ser? Y esa es la pregunta de la ontología, el estudio del ser o de el ente. El ente es toon en griego, aquello que es. Entonces, para el padre Manuel García Morente, siguiendo el método fenomenológico, lo que es por un lado las cosas, por otro las ideas. Entonces parece obvio decirlo, pero sí, naturalmente en nuestra vida nos encontramos con las cosas, pero también nos encontramos con una esfera distinta que son las ideas. Y la diferencia principal que da el padre Morente es que las cosas son temporales, se acaban, es decir, finitas, son finitas, se acaban temporalmente, mientras que las ideas, de algún modo podemos decir que son infinitas en el tiempo o incluso atemporales. Para ser más exactos, son atemporales.
entonces vemos que vivenciamos unas cosas de modo distinto a, a las ideas. Y las ideas simplemente son atemporales. Una idea, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la idea de triángulo, una cosa puede ser la cosa mesa, y naturalmente que estas ideas están relacionadas con las cosas, hay mesas triangulares, etcétera, etcétera. Son cuestiones de la ontología que no nos interesan, baste decir que hay dos regiones de la ontología separada. Y sin embargo, los valores no están ni en una ni en otra, no son, podemos decir, en un sentido no son temporales ni intemporales, es decir, simplemente no son. Y esto lo vamos a ir explicando. Entonces, ¿cómo se describe un valor? Primero y ante todo diremos que hay una experiencia valorativa, inevitable, vivencial, naturalmente. En nuestra vida encontramos juicios y hacemos todos los días juicios estéticos, éticos y políticos. Entonces decimos que algo es bueno o feo, o malo, o bello. Es decir, en la estética diríamos que algo es bueno o malo, en la ética diríamos, perdón, en la estética diríamos que algo es bello o feo, en la ética diríamos que es bueno o malo, en la política, si seguimos a el filósofo nacional socialista Carl Schmitt, decimos que hacemos juicios de amistad o enemistad en política. Entonces, todo eso son experiencias valorativas, lo que llaman los anglosajones aesthetics, es decir, algo que incluye tanto la estética como la ética como la política. No nos habla del ser, sino un poco del deber ser, por usar esa distinción. Diremos también que los valores son objetivos, no son psicológicos, por lo tanto se pueden discutir, no son como algo de meramente gustos, es decir, no son meras experiencias de agrado o desagrado, y el ejemplo que trae Morente es el pecado. El pecado es algo que es placentero y sin embargo no está de acuerdo con el valor, no es algo bueno, sino que antes viene, se opone al deber ser. El deber ser puede ser desagradable. El deber ser es precisamente absoluto, absoluto, no es relativo. También dice, siguiendo una descripción fenomenológica, que el valor se descubre, no se inventa. Es decir, que aunque una cultura no llegue a cierto valor, no quiere decir que el valor no exista, el valor se descubre. A diferencia de lo que diría Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Los valores no se inventan, no se crean, sino que están ahí, hay que develarlos. Y esta dación de los valores precisamente se caracteriza por la no indiferencia, por el ser afectados por eso y hacer un juicio valorativo. A la hora de juzgar una obra de arte, por ejemplo, no podemos ser indiferentes. Precisamente eso es lo que caracteriza a un valor o un juicio de valor. Y siguiendo a Husserl y a Carl Stumpf, los valores se adhieren a los objetos, no son objetos, diríamos, de primer grado, como pueden ser las cosas, sino que se adhieren, son más propiedades de los objetos. Ya decía, por ejemplo, Berkeley que el color no se daba en abstracto, es decir, el color solo como cosa no se da, el color se da en algo más. Incluso si dibujamos, no sé, en el morado, en abstracto lo intentamos dibujar, lo estamos colocando en un cuadrado, en un rectángulo, en un formato, en un papel, en una pantalla. No podemos pensar el color separado de los objetos. Es, diríamos, en ese sentido, una propiedad o un objeto que en todo caso es de segundo grado. Y en ese sentido, en términos lógicos, diremos que no es lo que llamamos un cuantificador existencial en la lógica simbólica, sino que es simplemente una propiedad, es decir, esta formulita que nos diría existe un x tal que cualquier cosa, esta fórmula matemática nos indica que el valor no está en la existencia, sino que está en el predicado, es decir, está en la segunda parte de la fórmula. Bueno, estos son detalles técnicos que ustedes pueden consultar si les interesa, pero sí, básicamente no es una cuantificación existencial.
No estamos diciendo que cuando valoramos algo no estamos diciendo que existe, simplemente estamos diciendo que vale. Es cualitativo. Y bueno, sin esta caracterización ya más de tipo lógico, diremos que el valor se muestra, no se demuestra, es decir, que no hay demostraciones matemáticas de los juicios de valor. Simplemente podemos decir que hay demostraciones ostentivas, es decir, que estaríamos simplemente señalando un valor, indicando, más no demostrando en sentido axiomático o en el sentido en el que un geómetra o un científico trata de hacer una demostración formal. Diremos que hay simplemente argumentos retóricos o ostentivos precisamente. Y por otro lado, tampoco, esto es muy interesante, nos dice que es cuantificable, aunque sí es polar. Si algo nos agrada, podríamos asignarle el valor 1, si nos desagrada el 0. Perdón, si nos desagrada el menos 1 y si nos agrada el 1, y el 0 sería la indiferencia, es decir, no podemos quedar indiferentes. El 0 es la no polaridad, es decir, el no valor. Y en ese sentido, para la crítica tiene una consecuencia interesante, porque quiere decir que las estrellitas que ponemos, 5 estrellas, o las calificaciones del 1 al 10, para Manuel García Morente no significan nada, porque no hay unas unidades objetivas de medir, dice el padre Manuel García Morente. Por otra parte, bueno, esto donde nos deja la teoría de Manuel García Morente, la teoría fenomenológica, axiológica del valor. Bueno, por un lado nos opone a Nietzsche, que decía que los valores se crean o que se transmutan. Bueno, pues la visión de Morente es que no, los valores no se crean, están ahí dados de modo absoluto, eh, y no podemos simplemente cambiarlos por un acto creativo. Por otro lado, es una negación del relativismo estético en general, es decir, no hay discusión en ciertas cuestiones de valor, y en particular reniega del relativismo psicológico. No es una mera cuestión de placer o displacer. El cultural no es una cuestión de que una cultura tenga otros valores a otra, no, hay valores. Y también tampoco es una cuestión histórica. Quizá en una época de la historia no se habría descubierto un valor, o por otra parte se olviden ciertos valores, pero eso no quiere decir que estos valores se supriman o no existan, sino que simplemente se están ignorando, no se han develado, no se han mostrado. Y también tenemos una negación implícita del platonismo, porque para Platón la realidad era la belleza. La existencia venía dada por lo bello o por lo bueno, es decir, por la idea. Y también esto niega pues la idea de que precisamente en las cosas se da una realidad ideal. Pareciera que hay una negación implícita de esta cuestión de reducir una esfera, digamos lo real, a lo ideal, y reducir a lo ideal a lo bello. Una reducción de este tipo parece ser eh, insuficiente. Este proceso de idealización de la realidad en lo bello, muy platónico, incluso tomista, no nos vale en esta teoría, o al menos no se dice explícitamente nada de esto. También decimos, bueno, que hay una jerarquización de los valores siguiendo a Scheler. Lo sagrado está por encima de lo bueno y lo bueno por encima de lo bello, y da un ejemplo Morente, que es que entre salvar la vida de alguien y salvar un cuadro, preferimos salvar la vida de alguien. Bueno, esto podemos decir a modo de sumario que los valores no son entes, sino valentes. El valor es absoluto, polar y ostentivo. Es también cualitativo, es decir, que por un lado es no contable, en el sentido es cualitativo, no cuantitativo, pero también es cualitativo o cualidad, y no es una existencia de una sustancia como tal. Y bueno, pues déjenme saber entonces si están de acuerdo con el padre García Morente. Si no, yo personalmente no estoy de acuerdo con todo, pero es una postura interesante, y denle like al video y todas esas cuestiones que se dicen al final. Gracias.